Bueno, ahí empezamos. Seguramente muchos de los que están acá ya lo conocen muy bien, pero nos da mucho gusto presentarlo a Fede, quien va a compartir una de sus pasiones, que es cómo abordar la ciencia, el aprendizaje de la ciencia a través de la cocina, ¿no? Que es un enfoque súper original, muy interesante y muy apropiado para la hora del día. La verdad que a esta hora estar pensando en comida y en cocina es ideal. Así que Fede, te dejamos para que arranques. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Y así es. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo de una persona que capaz le suena el apellido, Kellogg, los cereales, es el hermano del creador, que es que la comida es energía solar guardada en frío. Y es verdad, el sol es la base de energía de todo el universo. Y la comida es energía solar almacenada en otro tipo de temperatura. Como todo tipo de energía, se puede usar de forma mucho más eficiente, peor eficiente, se puede aprovechar bien o aprovechar mal. La comida es ciencia en su máxima expresión y eso es lo que hoy le vengo a contar un poco, que como bien dijo Gabriel, es mi pasión y yo siento que cada vez hay más gente que está enfocándose en esto y es algo que a mí la verdad me gusta muchísimo. Y así es, la charla se llama El método científico de la cocina. Obviamente, vamos a presentar un poco quién soy, qué hago acá, por qué hice todo esto, cómo llegó una persona a pensar en algo así y por qué está hagamos un zoom de esto. Bueno, acá dice con la pregunta quién soy y respondo con la palabra curioso. Yo creo que la palabra que a mí me define por naturaleza. De chico fui una persona bastante que preguntaba, siempre todo el por qué entender. Cada vez que hacía una cosa, preguntar por qué pasa esto y por qué. Para que sea una idea, en lo que era mi trabajo de química y de BI, a mí me han sacado las muelas de juicio y pesé las muelas de juicio a lo largo de 4 días, puestas en líquidos diferentes, Coca-Cola, jugo de naranja, para ver cómo variaba el pH y cómo eso desintegraba, con mis muelas de juicio. O sea, siempre fui una persona a la cual le interesaba mucho el porqué de las cosas, y más con la comida. La verdad es un tema que a mí siempre digo, que a todo el mundo le gusta comer, pero a mí me gusta comer en serio. Soy una persona que está bastante apasionada en el tema, y ya muy de chico me gustó mucho comer, y con el tiempo también soy una familia que también le gusta muchísimo cocinar, y fui aprendiendo con el tiempo. Pero llegó un momento que ya toda la parte técnica de cocina no me interesaba tanto, sí me apasiona, pero quería entender de vuelta, como soy curioso del por qué hacía cada cosa. Y con el tiempo dije, che, un día me acuerdo que estaba en casa leyendo un artículo sobre la temperatura a la cual había que fritar papas fritas y dije, che, pará, esto se puede mechar muchísimo con todo lo que es ciencia, y de ahí, esto fue hace más o menos 3 4 años, me puse a investigar, a leer papers por mi cuenta, a preguntar en todos lados, hice un par de cursos, unos que están potenciados por Harvard y Harvard McGee, que sería como el Messi de este tema, y dije, che, es un tema súper interesante que está desarrollado en el mundo, como decía al principio, pero en Argentina no tanto. Entonces dije, ¿por qué no comienzo a publicar un poco para que a ver si la gente le copa? Y al principio decía, che, ¿a quién le va a importar qué hacer para hacer huevo pollo perfecto? Si hay que hacer pH alto, pH bajo, ¿qué es el pH? Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer igual. Y me di cuenta que a mucha gente le interesaba. Y gente desconocida. Al principio, obviamente, estaban las amigas de mi mamá y mis amigos. Y después empezaron a mandar mensajes de personas random que decían, che, qué interesante esto, que nadie lo haga. Y yo digo, che, se puede por acá y se puede educar con esto. Entonces, justamente también quiero que sea un poco el foco de esta charla, es cómo educar en base y cómo enseñar un tema que parece tan abstracto o tan complejo como que es la química, a través de algo práctico, como bien decía antes Gabriel, que es la cocina. Son dos mundos que están mucho más ligados a lo que creen. Un poco más para que me conozcan, soy estudiante de ingeniería. Si ustedes ven mi blog, Editing Mea, donde publico todo en Instagram, como biografía tengo cabeza de ingeniero como estómago de termita, que yo creo que es algo que me define muy bien, yo como mucho. Y además, en el día a día, justo hoy me tocó, o sea, una vez por mes, doy en el Global School un taller en el cual enseño justamente química, biología y un poco de física, a través de un método muy poco, o sea, método práctico muy poco ortodoxo, que es la cocina. ¿Cómo hago esto? Ya van a ver. Acá pueden ver un ejemplo de las cosas que publico en mi blog, cómo muestro y cómo explico que a veces, si vos no tenés idea por qué estás haciendo lo que estás haciendo, una receta no va a salir, porque un pretzel tiene la costra dura. ¿Cómo haces? Hay que hervirlo en un baño, por ejemplo, eso, con carbonato de sodio. Si vos no haces eso, nunca te va a quedar esa costra tan rica y tanto sabor tiene, aparte de las reacciones de Maillard, que es un tema que es complejo, pero justamente yo trato de nada explicarle, que es algo que tenga una base, que ahí nos tenemos que meter en pH. Entonces yo siempre trato de traducir estas palabras que son tan en chino para que cualquier persona lo pueda entender. Como dice Einstein, esa frase que me encanta es: si vos no podés explicarle algo a un chico de 2 años, es porque no lo entendés. Y también me encanta mechar no solo la parte científica, sino la cultura detrás de cada comida. Como digo de vuelta, para mí la comida no es simplemente comer
para nutrirse, sino conocer la historia tras un plato, las texturas, todo lo que está alrededor. Entonces se puede, por ejemplo, incluir mucho tipo de historia, y de vuelta es toda una simbiosis de disciplinas, que se puede apuntar, me encanta desde el lado de la química, eso es súper interesante, pero de diferentes lugares, de la parte histórica, de la parte cultural, de todos lados. Esto es un poco lo que hago en mi blog, que después están todos más que invitados a visitarlo. Tienen acá lo que es la famosa palta con huevo y la tostada que hoy está tan de moda, dicen esto, re canchero, no sé qué. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué ciencia hay acá atrás? Y yo les digo, ahora van a ver en 15 minutos al final de la charla, como cada aspecto de este plato, si uno no piensa, si uno no entiende, y si no existiría la química, no se podría hacer. Y a eso es donde voy, que uno tiene que ser creativo para enseñar, porque eso también estimula la creatividad al aprender. Si un profesor es aburrido, los alumnos se van a aburrir. Es muy fácil, yo tengo 22 años y me egresé del colegio hace muy poco, pero hoy en día me pasa en la facultad que hay clases en las cuales uno, como alumno, siente que falta motivación, y por ahí es un tema re interesante, pero falta creatividad para enseñarlo. Entonces, justamente es donde yo creo que ahí la persona que está educando tiene que ser creativo para enseñar, para que las personas sean creativas al aprender. Vamos a hablar el título de la charla, el método científico. El sinónimo de cocinar es experimentar, es literalmente eso. ¿Y por qué? Acá tienen lo que es el círculo del método científico. Yo acá tengo un tema que me gustó, por eso cambié el orden, porque para mí cuando uno cocina arranca por otro lado. Recoge diferentes recetas y en base a eso llega a conclusiones, bueno, ¿qué hago? Observás en tu casa, por ejemplo, qué es lo que tenés, o vas al súper y ves qué hay, y te preguntás, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Haces una hipótesis, ¿qué recetas puedo mezclar, o cuál puedo hacer y cuál puedo acostumbrar con ingredientes que no hay acá? Experimentás, cocinás, terminás, y hay hay una parte que falta, que es súper importante, que es evaluar qué es lo que hiciste, qué salió mal, qué salió bien, y en base a eso arranca el círculo de vuelta. El método científico de experimentar la cocina es exactamente lo mismo, solo que lleva a otro ámbito. ¿Y qué hace acá una cancha de fútbol? Es una pregunta bastante random. ¿Por qué puse cancha de fútbol acá? Es algo que yo siempre le cuento a mis alumnos. Es que uno siempre cuando cocina y cuando hace un experimento, quiere tener las barreras a su favor. A mí me gusta mucho el deporte y la analogía es perfecta del caso. ¿Qué pasa cuando Argentina va a jugar a La Paz en Bolivia? Los jugadores tienen alturas, pueden correr, en ese caso tienen todas las barreras en contra y lo más probable es que jueguen peor. En cambio, cuando juegan acá en el Monumental o en la cancha de Boca, están mucho más acostumbrados y mucho más posible que ganen. Pueden perder. Un experimento puede salir mal aunque tengas todo a tu favor, pero hay más chances que salga bien. Entonces, cuando uno cocina y cuando uno experimenta, siempre quiere tener todas las variables a su favor. Y para tener a su favor, tiene que conocer y tiene que entender por qué hace cada paso. Vamos a meternos bien a lo que es la parte didáctica y a cómo me las rebusqué para que los chicos en el taller puedan aprender ciencia a través del método científico. Algo muy importante para que no sea aburrido es estar siempre acorde y siempre estar entendiendo las tendencias de hoy en día. Hay una serie reconocida, la habrán visto, que tienen acá los muñequitos, la serie de Calamar, que yo había visto en mi casa, así en un día con mis amigos. Y dije, che, esta cookie famosa, ¿cómo se hará? Y me puse a investigar y era literalmente la reacción química de la descomposición térmica del bicarbonato de sodio, por ejemplo. Dije, che, yo les puedo explicar esto a los chicos, y es algo que les llama la atención, su attention span se queda pendiente y aprenden una reacción química que por ahí no tendrían ni idea y no les importaría. Pero como está la serie que se puso de moda y hacen galletitas que ahora van a ver, les queda, y esto lo hicimos hace 2 meses, hoy justo fui de vuelta al colegio y lo tenían hiper fresco. Cómo la memoria relaciona las cosas actuales a, por ejemplo, lo científico, me parece increíble. Acá pueden ver el video, cómo se hace la galletita. Es un tema de azúcar, se calienta, bicarbonato ahí se pone térmicamente, la burbuja, el azúcar, la formita, y ahora van a ver cómo lo hice en el colegio, que yo tengo acá mi kit. Es re simple, mira, con un kit de anafe, que es el que yo uso para hacer trekking en los veranos, me llevo mi lata con metano, y ahí también les explico un poco lo que es la combustión, y hacemos las galletas. Y acá también algo que me pareció súper interesante en el caso del Dalgona Candy fue contarles un poco la historia de cómo arrancó, que tiene que ver con todo lo que fue la guerra de Corea y la influencia americana en Corea de cómo llevan caramelos, pero no les alcanzaban los coreanos para comprar los caramelos que traían traídos estadounidenses. Y entonces, bueno, se las rebuscaron para hacer caramelos locales. Y a partir de eso, por ejemplo, se explica lo que fue la guerra de Corea. De vuelta, la simbiosis de disciplina. Siempre es muy importante y estimula el pensamiento en los chicos. Y la parte de química, como bien expliqué antes, en este caso, o sea, averiguamos todo lo que, estudiamos todo lo que era la descomposición térmica del bicarbonato de sodio, y aparte les expliqué todo lo que es una reacción de combustión.
Vamos con un segundo ejemplo que a mí me flashea, y es también mostrar la importancia con todo lo que fue la pandemia de adaptarse a cualquier situación. Hubo muchas veces que el taller tenía que quedarse online, y por ahí una clase online de vuelta es algo que hoy en día yo siento que por suerte ya está terminando, pero bueno, a mí me pasó en pandemia que a mí la verdad me desmotivó mucho en lo que era la facultad y clases en las cuales te podían leer 4 horas un PowerPoint, solo eso, y entonces uno decía, estoy haciéndolo bien, ¿qué estoy haciendo acá? En cambio, a partir de en tu casa, con ingredientes crema, azúcar, y un par de crema, azúcar y huevo, por ejemplo, hicimos una simulación del helado de McDonald's. Bueno, ¿qué tiene que ver el helado de McDonald's con ciencia? Agarré sal, hielo y les expliqué lo que es una reacción endotérmica. Termodinámica, que es un tema bastante complejo, lo llevé a relacionarlo a hacer el helado de McDonald's. Hablé, por ejemplo, también de lo que son las diferencias de estructuras entre un sólido, un líquido, un gas. Todo a través de Zoom, cada uno en su casa, haciendo una modalidad práctica. Es por eso que este taller que doy puede darse tanto de forma presencial como virtual, y yo creo que ahí está también el foco de las personas que hoy en día están educando chicos, de adaptarse a los métodos, pase lo que pase, porque la virtualidad es un complemento muy importante y puede ser muy útil también ante cuando una persona vive lejos, por ejemplo. Siempre lo importante es adaptarse al tema, para que vean acá. Y es algo que a mí, la verdad, me flasheó. Como ese día yo estaba en casa y estaba escuchando todos los chicos hablándome de lo que es la termodinámica, haciendo el helado de McDonald's, yo digo, bueno, acá es claramente por el camino a seguir para que aprendan. Una frase que mucho, panza llena, corazón contento, la tienen lo que era mi helado, salió esta vez bastante bien. Y la diferencia, todo lo que son los gráficos, por ejemplo, la termodinámica, que son temas muy complejos, por ahí que se ven en facultad, hasta te digo, en años avanzados. Y entonces un chico de secundaria por ahí que va a estudiar psicología, está bueno que lo sepa como para que o sea, para que le fomente el pensamiento en la cabeza, pero está bueno también hacer un approach de un lado diferente. Y en este caso, los chicos hasta hoy en día saben exactamente con la acción térmica absorben energía y se acuerdan cuando hicimos el helado y cuando mezclamos el sal con el agua, como aparte yo les hice tocar, obviamente, para que sientan cómo se enfriaba más rápido. Entonces, de esta forma, aprendieron lo que eran las bases termodinámicas de una forma mucho más creativa y práctica que simplemente poniendo un PowerPoint con gráficos, que también es importante. Yo estoy totalmente a favor de lo que es también la educación convencional, pero tiene que también transformarse y ser un complemento con este tipo de prácticas. Yo cada vez, por ejemplo, que terminábamos las clases, me mandaban un TP, obviamente con la parte tradicional, para ver si les quedó, pero me daba cuenta que cuanto más práctico era el ejemplo que les daba, más les quedaba. Esto o sea, no tiene un sustento de paper ni nada, sino es mi experiencia en el colegio y en los diferentes talleres que estuve dando. Esto es muy reciente, es hoy. Yo iba una vez por mes al colegio y hoy hicimos lo que era la presentación de cada uno. Yo cada día llevaba una receta y les explicaba la química atrás de mi receta. Y le dije la última vez, ¿saben qué? Para la última clase quiero que ustedes vengan cada uno una receta de su historia, de su familia, y me explique la química atrás de cada una de sus recetas. Y en particular una de estas chicas, Maya, me dijo, ¿puedo llevar de casa los ingredientes y lo hacemos ahí? Y le dije, obvio. Y al principio me explicó, realmente esa persona me flasheó porque una persona que al principio no estaba tan interesada y hoy me está hablando de que son las reacciones de Maillard, que es de las cosas más complejas que hay en la química en la cocina. Son reacciones entre aminoácidos. Y antes no tenían ni idea de lo que era. Y miren, escuchen esto. Yo la verdad casi me da una lágrima hoy, me parece increíble. Fede, no está saliendo el audio, tenés que compartir audio, volver a compartir pantalla. ¿No, no sale audio? No, no, no. Volvé a compartir pantalla y actívalo. Eh, ¿Hace mucho se cortó? No, no, vos sí, el video de Maya no está saliendo. A ver ahora. ¿Escucha? No, no, Stop share. ahí está. A ver. No, no va. Tranqui, debe haber un tipo de error con el video. Pero estuvo básicamente 10 minutos en su presentación, que al principio habló todo el origen de lo que era la receta, de su familia que es suiza, y estuvo 5 minutos explicándome a la perfección, yo digo que hasta mejor que un químico, porque en palabras simples para los chicos, lo que eran las reacciones de Maillard, que es un tema hiper complejo. Y acá obviamente después fuimos a la parte de práctica, hicimos rosti, que estuvieron muy ricas, comimos bien hoy. La verdad salieron muy bien por suerte. Y por ejemplo, acá de vuelta lo que sea adaptarse, unas chicas no pudo venir y presentó de forma remota, y la verdad salió perfecto. Habló sobre la ciencia de la milanesa, estuvo muy interesante. Pero eso es lo que hoy, de estimular el método científico en los alumnos y que ellos sean los que después desarrollen. Uno al ser creativo al enseñar,
la persona que está aprendiendo también va a ser creativa. Y eso me parece algo increíble y hoy la verdad salió muy, muy bien y estoy súper contento con eso, porque no hay nada más lindo que ver a una persona interesada en algo que te apasione. Creo que es la primera vez en mi vida que hoy me sentí realmente lleno viendo, diciendo, wow, qué bueno está esto, porque cuando uno le interesa mucho algo y escucha a gente que se ve interesada por ahí, que no tiene nada que ver, pero lo hace con tanta pasión y es algo alucinante. Volviendo al Avocado Toast, que decían algo súper trendy, ¿qué tiene ciencia esto? Miren, cada paso, el huevo poché, que también hicimos en una de las clases, el vinagre es obligatorio el agua porque reduce el pH y eso favorece la coagulación de la proteína. Si vos no agregás vinagre al agua, es casi imposible que te salga un huevo poché. La palta, ¿cómo hacen los restaurantes? Tienen kilos y kilos de palta para que no se les ponga marrón. Jugo de limón. Sabes que con jugo de limón el pH baja y eso hace que la oxidación vaya más lento. De vuelta, ciencia es su máxima expresión. Y obviamente el pan, que tiene, hoy una de las chicas habló sobre todo lo que era panes, que me encantó, y sobre el gluten, el desarrollo, todas esas cosas que fue muy, muy interesante. Entonces, el avocado toast va parte por parte, si no existiría nada de química, no se podría, sería imposible. Y uno lo ve a simple vista, algo tan lindo y tan de moda, que también puede ser súper cool, pero también se puede explicar de la parte, el por qué, y saber por qué hace uno cada paso. Y para terminar, hay algo que me parece increíble y va más allá de eso, el método científico a través de la cocina, y es poder pensar para combinar disciplinas y que los chicos aprendan sobre su interés algo que parece hiper ajeno. Uno de los pibes de mi clase le encantaba rugby, por ejemplo, y entonces tratábamos en un par de clases ver cómo la física se podía mezclar y cómo hacer la patada perfecta y aprender la velocidad a la corrida de la pelota y la del viento. Y yo les aseguro que esto le va a quedar mucho más que si yo le ponía un ejemplo con un autito. El clásico de la pelota que baja, simplemente cambiar y poner unas H. ¿A qué potencia tiene que pegar para que vaya perfecto? Entonces es justamente eso, buscar el approach para que la gente se interese y el attention span quede todo el tiempo en lo que vos le estás dando. Otra forma que me pareció súper interesante para ver historia, por ejemplo, es la vestimenta de las mujeres a lo largo de cada década, y a partir de eso, y no simplemente decirle Perón fue presidente en tal época, sino, mirá, acá se vestían de tal forma porque las mujeres tienen tantos derechos, entonces, con cosas que parecen muy poco conectadas se puede hacer mucho. Y yo creo que ahí está el rol en la persona que educa, en ser creativo, para que de vuelta los chicos también estimulen la creatividad. Y hay una frase para terminar que me encanta, me gusta mucho las cosas que dice Einstein, es que lo importante es nunca dejar de cuestionarse, tanto como alumno, y nunca hay que dejarse curioso, pero tampoco como profesor. Siempre está bueno ser creativo, inventar nuevos métodos y progresar, porque si la ciencia progresa, ¿por qué el conocimiento no también? Entonces eso es lo que yo apunto, por lo menos, tanto en mi vida como alumno y hoy en día como profesor. Muchísimas gracias por escucharme. Ahora falta una parte final que vamos a ver con Gabriel, que son unas preguntitas, a ver qué tanto saben ustedes de ciencia y comida y de mitos que hay en la gastronomía, que vamos a desmitificar a partir de la ciencia. Acá dejo todo lo que son mis links de contactos, que me pueden contactar para hacer talleres o charlas en los colegios que ustedes trabajen. Les dejo el Instagram, que es donde más subo cosas. También está, pueden escanear para LinkedIn. Y realmente muchísimas gracias por escucharme, que he abierto a preguntas. O si quieren pasar el juego, no sé, si una pregunta me pueden hacer ahora, pueden prender el micrófono, por chat, lo que prefieran. Muchísimas gracias. ¿Querés que hagamos las preguntas primero y luego abrimos a que nos Dale, te dale, pregunten hace 5 cosas? preguntas. Vamos a ver, tienen que votar y les va a salir en el porcentaje. Quiero ver el Vox Populi, qué es lo que dice. Bueno, ahí Porque muchas veces me vamos. pasa que hago encuestas en la cuenta de comida y muchas cosas que son falsas por ahí porque te lo dijo tu familia o tu abuelo, lo que sea que haya tradición y no tienen tipo de sustento. Bueno, ahí vamos, Fede. Dale, me parece a mí cuál es la primera. Ah, perfecto. Le voy a dar 2 minutos para que cada uno ponga su respuesta. Lo del vino con sandía me lo decían a mí cuando era chico. No sé si es cierto, ¿no? Pero eso es cosa de viejos. Eso. A mí también me lo decían. Sí.
Bueno, si te parece, ya la cortamos, ya tenemos una buena cantidad de respuestas, Fede. Vale, vamos a ver qué respondemos cada uno. Bueno, muy sólido la primera pregunta, así es. Todos pusieron la respuesta correcta. Y es que no, es un mito que dicen que hay muchas formas que dicen dónde arrancó. La más conocida es que es verdad que si vos pones sandía y vino en un vaso, cuando pasa el tiempo, la sandía se pone dura, pero esto en el cuerpo no pasa, como bien hablaba el ejemplo del estadio de fútbol, o sea, el pH es diferente, la temperatura es diferente, el cuerpo tiene enzimas que digieren, entonces no hay ningún tipo de peligro. No sé si es rico o no, yo nunca lo probé, pero no te vas a morir, así que con eso tranquilo. Uf, acá tenemos una opción bastante dividida, que es, de hecho muchos cocineros hacen esto y está mal, es un desperdicio, que si sirve de algo agregar aceite al agua de cocción, no, no sirve para nada, el aceite y el agua no se mezclan, como bien sabrán, el agua es polar, el aceite es no polar, lo único que haces es tirar aceite a la basura. No tiras el aceite al agua, no sirve para nada, así que no recomiendo que lo hagan, si quieren por sabor, agréguenselo después, pero aún así esto para mí no está bueno, en el caso que use una salsa, por ejemplo, porque va a hacer que la salsa resbale, pero lo que sí, nunca tírenle aceite al agua de cocción porque es un desperdicio de aceite, y más si es de oliva. Yo he visto gente que le tira aceite de oliva diciéndole, no, no, le va a dar sabor, no, va a quedar en el fondo de la olla y es un desperdicio. El aceite de oliva es caro y es rico. Uf, esta la hice ayer y muchísima en la cuenta de comida y mucha gente respondió mal. Acá también la mayoría de la gente respondió mal, y es que sellar la carne evita la pérdida de jugos. No, es un mito, que también muchos cocineros lo siguen repitiendo y es una lástima. Lo que uno hace cuando sella la carne es hacer estas reacciones famosas, que son las reacciones de Maillard, que lo que hacen es dar sabor. Pero se genera esa costita, pero esa costita es totalmente permeable. El agua puede pasar, es más, el agua evapora a 100 grados, las reacciones de Maillard son a 140. O sea, estás evaporando agua, estás sacrificando, es como la manta corta, sacrificás humedad para ganar sabor a partir de esta costra. Pero es algo re común, que mucha gente cree, la verdad no sé dónde empezó, pero bueno, está bueno desmitificarlo. Y finalmente, esta opción, bien que muchos pusieron que sí, así es. La sosa a presión cocina mucho más rápido, se acumula mucho más temperatura dentro, entonces es una forma re común en restaurantes para ahorrarse métodos de cocción. Una salsa de tomate, si no tenés una olla de presión, te puede tardar más o menos 3 horas. En lo que es una olla de presión, en hora y media sacás una salsa o un caldo de pollo, por ejemplo, que la extracción del sabor del hueso tarda muchísimo. En la olla a presión lo haces una mitad de tiempo. Es súper, súper eficiente, también son peligrosas. Mucha gente conozco que se ha quemado, pero es verdad esto. Así que nada, está un poco acá para que vean cómo a partir de ciencia podemos desmitificar cuatro preguntas que son re comunes, así que cuando tienen un asado y le dan el vino ya tienen la explicación y decirles por qué no es así. Realmente muchísimas gracias por haberme escuchado y ahora sí que abierto a preguntas a lo que quieran. Muchas gracias, Sonia, por el comentario. Así es, para mí la cocina es el laboratorio más grande de mi casa. Yo ya me voy a la cocina y tengo cantidad de cosas. Ahora estoy experimentando con quesos, por ejemplo. Pero sí, la cocina es un laboratorio. Y con poca cosa, de vuelta con esta NAFE, yo en el colegio puedo hacer miles de cosas. Así que nada, realmente muchísimas gracias. Y si no hay una pregunta más, yo por mí ya está. Me quedo abierto a lo que quieran. Muchas gracias, Vivi. A ustedes por darme la oportunidad de trabajar en el colegio. Fede, ¿cómo es el tema de la conservación de los alimentos? Hay mucho mito con eso también, con el tema de cuando lo metes en el tupper, el cerrarlo con film. ¿Cómo Es podés un contar algo reto. de eso? Sí, obvio. Hoy justo, ayer en realidad, estamos en un podcast con una chica entrevistando a diferentes cocineros famosos y le preguntamos esta pregunta de cómo piensa que podemos incluir lo que es ciencia, perdón, cocina y en términos en lugares educativos, y ella nos dijo que mucho con bromatología se puede enseñar un montonazo. Y es en realidad, por ejemplo, que las bacterias se proliferan entre los 10 y los 70 grados. Si uno puramente, si hace las cosas, quiere hacerlas bien, nunca puede dejar ningún tipo de comida entre 10 y 70 grados, o a la heladera o más que eso, que es cuando las mata. Entre ese rango es donde se pueden proliferar las bacterias. Ahora, muchas veces, ¿a quién no en su casa ha dejado una sopa, por ahí se olvidó toda la noche? Y bueno, entonces lo ideal es poner un film para que se oxide lo menos posible y ir a la heladera. Ahora, el foco principal, por ejemplo, para la proliferación de bacterias es lugares donde hay mucha agua o ese costadito, por ejemplo, del queso, que queda en la tapa. Eso es lo peor que puede pasar y es donde más hongos se generan. Y aparte, como ven, un cachito de hongo se prolifera muy rápidamente. Entonces, si uno quiere realmente hacer las cosas bien, no puede dejarlo, o sea, máximo, cada alimento tiene tiempo diferente, pero no puede dejarlo máximo 2 horas afuera de la heladera o calentarlo arriba de eso. Hace poco más leí un estudio, por ejemplo, de carnes y que toda la carne que era calentada en microondas
antes de comer, y tú muchas por ahí tienes sobras y la comes fría, es muchísimo más seguro, pero el riesgo de contaminación creo que se había disminuido en un 90% si uno simplemente la pone en el microondas un minuto. Entonces es un tema re importante y hay que tener mucho cuidado, porque uno siempre dice, nunca me pasó nada por experiencia, pero bueno, hasta que te pasa. Y si te pasa, la verdad, la ley número 1 en la cocina es ante la duda, tirarlo. Porque no te vas a... Porque un pedacito de queso no pasa nada, pero una noche en el hospital te la regala. Yo tengo una pregunta más. Obvio. Por ahí no es súper relevante, Fede, pero ya que estás, te la quiero hacer. La ley de etiquetado, ¿cómo vivís todo eso? Es un tema, hoy también lo hablé un montonazo con los chicos, y es un tema súper, súper polémico. La verdad, yo tengo también una opinión bastante, sí, estoy bastante informado y tengo una opinión también construida sobre el tema. Yo ahora estoy en contra, con la ley de etiquetado, porque mi forma de ver mi relación con la comida, pero vuelta, es mi relación personal, es una relación, sí, de comer saludable, y la gente que me conoce sabe que a mí amo el deporte y me encanta comer saludable, pero me parece que hay algo más importante todavía, que es no demonificar alimentos y no decir, tal cosa no se come nunca. Y me parece que bombardear gente con esto, gente que no sabe nada de educación, de todo lo que es con la comida, es como demasiado de una, es como ir y decirle, che, grasa saturada, si no sé lo que es una grasa saturada, es como, ¿cómo vas a ir a hacer integrales si no sabes sumar? Entonces, para mí ese es el tema, que antes de ponerse en cosas más básicas, como enseñar en colegios de chicos qué es una grasa, qué es un carbohidrato, qué es una proteína, directamente lo estás poniendo en paquetes como si fuese una multa, y hay momentos en los cuales uno tiene ganas de comerse por ahí un alfajor Oreo, y está bueno saber cuándo comerlo, qué cantidad, y no simplemente poner un cartelito, que a ver, igual aún así, tienen resultados. Hay una materia en la facultad que es muy interesante, en ingeniería industrial, que es sistemas y modelos, y hay algo que se llama lo que son soluciones sintomáticas, que generan nuevos problemas. Y para mí, esto es un claro ejemplo de lo que es una solución sintomática, que puede hoy en día frenar lo que es la obesidad, pero al toque la gente va a ignorar estos carteles, está probado con el tiempo, y puede volver para atrás, porque no saben lo que son esos carteles. Te asusta, pero no sabes lo que es. Entonces es una solución momentánea, y es como querer tapar una pileta que se está rompiendo con un parche chiquito. Entonces, para mí es un tema mucho más complejo que simplemente decir, vamos a poner un cartel a la comida, sino es algo más a fondo que, bueno, de a poco yo creo que con educar desde chicos es la clave, ¿verdad? Y la forma, no es una política de Estado que tiene que ir con mucho tiempo, así que, pero es un tema súper complejo y que da para horas y horas de debatir. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Es el momento. ¿Algo vayan a cocinar esta noche? ¿Que quieran saber? Sí, totalmente estoy de acuerdo con lo que pone que estoy acá, y bueno, ese es mi objetivo, de a poco ir expandiendo un poco más lo que son los talleres que estoy dando, porque sí, totalmente, es algo súper, como viste, y que no necesita muchas cosas. Yo todo lo que hago son cosas que yo tengo en mi casa, y llevo ahí, y en el día a veces hasta trato de ser creativo, entonces no se necesita tanto para hacer mucho. Con poco uno puede hacer un montón de cosas, entonces nada, pero bueno, de a poco yo creo que vamos a llegar a eso, y que tanto primaria como secundaria tengan la experiencia de aprender ciencia a través de la cocina. Y como hablamos brevemente hoy, y ahora lo dejo a Matías que desmuteó, en muchos países, por ejemplo en Finlandia, se da esto como materia, se llama Home Economy y trabajan algunas de estas cosas a partir de cómo se aprende con las cosas del hogar y sobre todo con la cocina y la nutrición, así que está realmente de la mano hacia donde va la educación, así que buenísimo. Fede. Dale, Matías. ¿Cómo va? Bueno, yo soy amigo de Fede, lo conozco hace bastante. Te quería preguntar, aparte de lo que es educación así para chicos en primaria, secundaria, ¿te interesa lo que es educación más para adultos? Yo veo mucho en mi familia que todo lo que son recetas que se fueron pasando de generación en generación, las hacen muy por inercia, sin cuestionarse las cosas. Muchas veces mi mamá mete las cosas al aceite a freír frío y a veces le digo esas cosas y me dice, no, pero mi mamá lo hacía así, la abuela lo hacía. Creo que está bueno eso que decís vos de no dejar de cuestionarse nunca. ¿Te interesa toda la parte que es tipo también enseñarle a gente un poco más grande? 100% es un tema re sensible en casa. Mi mamá está acá escuchándome la cantidad de peleas que tenemos, porque yo trato de decirle por ahí cosas que le enseñaba a su abuela, que está perfecto, pero bueno, la ciencia fue avanzando y se demostró que por ahí algo no se hacía así. Me gustaría enfocar primero desde el lado educativo para que más profesores puedan incluir estos métodos poco ortodoxos, entonces capaz de instruir. De vuelta, yo soy un chico de 22 años, pero me gustaría tener este approach para que más personas puedan experimentar, y más educadores también tengan este tipo de approach y lo puedan expandir, pero también en tu caso también, 100%, porque no todo el mundo sabe cosas que por ahí uno cuando lee, más hoy con las redes, la cantidad de información que hay, buena y mala,
dos cosas, hay que saber de dónde uno lee, está re expandido. Entonces, estaría bueno que cada uno, por ahí vos, o sea, todos hablamos todo el tiempo del tema, cuando ve que alguna persona está haciendo algo que no es correcto, no es de mala, de sobrador, ni de snob, pero ir tratar de ayudarlo y decirle, che, por ahí puedes probar una forma diferente, y entiendo que lo haces de otra forma, pero está mal, y explicarle el por qué, y en palabras simples, de vuelta. No hay que ir a fondo, también es un tema, no puedes explicarle física nuclear, porque tampoco es necesario saberlo. Entonces, vas con algo simple y que entiendan por qué lo están haciendo, y yo creo que si uno va de forma respetuosa, puedes cambiar los hábitos. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, Fede, te damos para que te despidas con tu último mensaje y ya cortamos la transmisión. Dale. Dale, genial. Bueno, muchísimas gracias a todos por sumarse, y cualquier tipo de duda me pueden hablar por la cuenta, dejé todos mis contactos, lo tienen acá ya no estabas en la pantalla. Pero realmente muchas gracias por escucharme, y de vuelta espero que mucha gente expanda más este tipo de educación, porque para mí es lo que más te queda y donde más feliz se pone uno.